minutos y continuamos con más de Noticias Globovisión Internacional. Gracias por interactuar con nosotros y mantenerse informado también a través de @internacionales_GB. En esta parte vamos a revisar las recientes declaraciones, por ejemplo, de este domingo de Donald Trump, que dijo que haría lo mismo que Rusia y que China, que según dice el mandatario estadounidense, que hacen pruebas nucleares en secreto. Esto es parte de lo que vamos a revisar con Jorgelina Jiménez Ruiz, politóloga y analista internacional. Jorgelina, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer el mío. Karina, un saludo. Jorgelina, hemos visto que Donald Trump ha reiterado una vez más lo que serían las posibles pruebas estadounidenses en cuanto a armamento nuclear, estas pruebas también atómicas. Hemos visto como lo ha dicho este domingo en una entrevista, pero también lo hacía la semana pasada justo antes de entrar a una reunión con Xi Jinping, con esta potencia china, y justo antes de entrar en este encuentro en Corea del Sur. Pero sucede además en un contexto donde la semana pasada también Rusia anunció que tenía un arma invisible y también invencible. Tal cual. Bueno, lo primero que me gustaría decir que es realmente penoso, ¿no?, y lastimoso para la humanidad todo, porque se trata de escalada más que nada en términos nucleares, pero no en términos pacíficos, ¿no?, sino estamos hablando de cuestiones más bien de poder duro y de poderío, que no es muy imprevisto y un terreno bastante delicado y no sabemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, así que eso me parece primero destacar. Después, creo que es importante entender que de más o menos desde la década del 90 que no se hacen pruebas nucleares. La única potencia, tengo entendido, el único país, estado que lo realiza es Corea del Norte, ¿no?, porque no firmó y no adhirió a lo que es el Tratado de la No Proliferación de Armamento Nuclear y de ensayos nucleares, pero de allí en realidad no. O sea, 90, 92, 96 fueron los últimos ensayos por parte de Estados Unidos, Rusia y China. Lo que vimos recientemente es, la verdad, que es una declaración errática por parte del gobierno estadounidense, porque en realidad lo que se está haciendo desde Rusia, y muchos analistas ya lo aclararon, son básicamente pruebas, ¿no?, del sistema y cómo se funciona el sistema en sí, ¿no? Que es muy distinto a la detonación de los ojivas, ¿no?, de lo que sería el armamento nuclear, que es lo que vimos recientemente por parte de Estados Unidos, ¿no? Declarar que para ver si el material se encuentra en perfecto estado, que llegar a la detonación es realmente mucho. Es una declaración muy, muy fuerte que tiene consecuencias bastante impredecibles y muy peligrosas y lamentables para el sistema internacional todo. Y bueno, nosotros que estamos de América Latina, ¿no?, es bastante peligroso y hay que seguirlo muy de cerca. Ahora, Jorgelina, ¿qué opinas tú si esto podría ser amenazas reales, qué tanto tomarlo en serio, o simplemente es de estas amenazas que ellos llaman, por supuesto, disuasorias? Por ejemplo, veíamos que, por ejemplo, al inicio del conflicto Rusia-Ucrania en 2022, era a esta gran escala, también se habló de esta amenaza nuclear. Quizás es Rusia buscando imponerse de alguna manera para llegar a distintos acuerdos, por ejemplo. Sí, bueno, es cierto que muchas veces se recurre a ese poder duro como una forma de disuasión, pero en este caso es bastante peligroso porque hay algo, una consecuencia que quizás no se está viendo, que hay ciertos países, ¿no?, que tenemos las grandes potencias nucleares, que son Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Algunos, dependiendo cuál será la fuente, hablamos de Rusia primero y Estados Unidos después. Pero después hay una serie de potencias menores, regionales, que también tienen capacidades, estoy hablando de Israel, de la India y demás, que ante declaraciones así de los grandes que no cumplen el Tratado de la No Proliferación y de los ensayos nucleares, es una forma de incentivo y de sumarse a esa carrera armamentística, de sumarse a esa cuestión, ¿no?, más de tensión del sistema internacional. Entonces yo creo que, si bien son declaraciones y hay que mirarlas con 4 ojos, sobre todo si viene de Donald Trump, que es bastante ambiguo siempre en las declaraciones que tiene y siempre es en busca de buscar su poderío, ¿no?, y de volver a retomar esa hegemonía norteamericana, pero tiene bastantes consecuencias, como decía, peligrosas para el sistema, sobre todo teniendo en cuenta esos incentivos que lleva a potencias menores y regionales, como en el caso que mencionaba, ¿no?, de Israel, de la India y otras.
Y esos incentivos, además, Jorgelinas, que mencionas, también se dan en medio de un mundo muy convulso. Por ejemplo, tenemos durante las últimas semanas este conflicto, digamos, cómo vuelven las tensiones, por ejemplo, entre India y Pakistán, dos países con poderío también nuclear, pero estamos hablando también de la disputa entre China y Taiwán. Tenemos, por ejemplo, por un lado Gaza y por otro lado, por supuesto, también el conflicto en Ucrania. ¿Cómo entender estas declaraciones que podrían ser tan sensibles incluso para la economía mundial? Tal cual, bueno, yo creo que, como decía, es una forma de mostrar, de volver a un sistema, lo que se llama en relaciones internacionales, ¿no? El realismo clásico, donde las potencias vuelven ante la incertidumbre, ante el conflicto y varios frentes armados, como los que menciona, en Europa, ¿no? Euroasiático, la parte de Asia, sudeste asiático y demás. Lo mismo en América Latina, o sea, tenemos allí en el mar caribeño hoy en día, ¿no? Muestra de poderío duro también por parte de la potencia norteamericana con lo que son las costas del mar caribeño, lo que es mismo Venezuela también, lo deben saber muy bien, allí en Colombia también. Es una forma, ¿no?, de volver a ese poderío, no tan solo seguir de cerca lo que es mantenerme como potencia económica y comercial, sino también volver a mostrar la fuerza por parte de cuántas cabezas nucleares tenemos, qué capacidad, que si siguen o no en uso o desuso de esa capacidad militar y esa capacidad nuclear que tenemos. Entonces, me parece que es una forma de tensionar ampliamente y recrudecer esos conflictos regionales que siguen latentes en distintas partes del mundo. Y una forma bastante irresponsable también de dar las declaraciones, ¿no? Sí, bueno, hasta qué punto también jugar con la humanidad. Y además, Jorgelina, en febrero se vence el acuerdo conocido como Tratado New START entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, lo que llama la atención es que en medio de estas declaraciones tampoco hay ningún movimiento para lo que podría ser extender ese acuerdo, buscar otro. También hay un espacio aquí de conversación entre Rusia y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto podría sumarse quizás China, quizás Corea del Norte? Bueno, en el caso de Corea del Norte lo veo bastante complicado porque en realidad nunca se comprometió Corea del Norte en ningún tipo de tratado o norma o ni siquiera en lo que llaman la moratoria tácita, ¿no? Que es esa forma de pausa estratégica de los países, de los estados que tengan armamento nuclear. En el caso de China lo veo más probable, ¿no? En el caso de Rusia quizás también, pero tenemos una guerra ahí propia que no se sabe todavía cuándo va a ser el sí o no, pero en el caso de los Estados Unidos yo lo veo muy proclive a quizás no entrar en tantos compromisos legales y sí más bien a reactivar esa posibilidad, ¿no?, de mostrar, como decíamos, su poderío nuclear, o sea, a realizar ensayos, todo lo que sea necesario, el escenario, el teatro necesario para mostrar que Estados Unidos sigue siendo una potencia en distintas materias, nuclear, económica, comercial, etc. Muchísimas gracias, Jorgelina, por acompañarnos hoy en este tema, bueno, tan denso, preocupante, y ver hasta qué punto realmente son amenazas, que específicamente serán las pruebas que hará entonces Estados Unidos. Los conversaremos durante las próximas semanas. Muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Jorgelina Jiménez Ruiz, politóloga y analista internacional desde Argentina. Son las 11:52, ya regresamos con más.